Punto ciego. Autor: Ricardo Vega. ¿Qué es pegar los cuernos?, preguntó a la inteligencia artificial. Pegar los cuernos es una expresión coloquial que buscaba el origen de un mito o el desenlace de su propia historia. Bajo el escritorio, la torre del ordenador emitía un zumbido necio. El calor de los procesos ocultos devoraba la memoria del sistema desde hacía horas. Julián continuó leyendo en voz alta, fingiendo indiferencia. Una de las teorías sugiere que, en la época medieval, los señores feudales tenían el derecho de pernada. No la escuchó aproximarse, pero sintió su respiración helada en la nuca. Josefa seguía el cursor con la mirada fija en cada parpadeo del monitor. Él no se detuvo. Pasífae, la esposa del rey Minos, fue infiel a su marido con un toro. De esa unión nació el Minotauro, una criatura con cabeza de... Las miradas se encontraron en el reflejo del cristal, suspendiendo una pregunta que ninguno de los dos quería formular. ¿Por qué buscas eso?, inquirió ella. Su voz arrastraba el peso de una condena previa. Julián giró la silla. La confrontación eliminó la distorsión del monitor, pero redujo el espacio a nada. Con los brazos cruzados, Josefa se interpuso entre él y la puerta. Las paredes de la habitación parecieron estrecharse. Curiosidad, respondió él, midiendo el tono para no delatar la culpa. Salió en un hilo de threads. Quería ver qué respondía la IA. Ella esbozó una sonrisa carente de humor. Curiosidad. Por eso cambiaste el código del teléfono. Por eso te encierras en el baño como si custodiaras un secreto. Llevas días así. Tecleas, entro y minimizas ventanas. ¿Qué buscas, Julián? Seguridad de la empresa, replicó él, sosteniendo la mirada. Nos obligaron a actualizar las cuentas vinculadas al móvil. Estás construyendo fantasmas. Sé cómo respiras cuando mientes, añadió ella, dando un paso hacia el escritorio. Esa pregunta no apareció sola. La escribiste tú, letra por letra. Dime qué ocultas. Termina con esto de una vez. Julián abrió la boca para defenderse, pero la sílaba quedó suspendida en el aire. El monitor emitió un parpadeo que tiñó su rostro de un fogonazo azul. Bajo el escritorio, el zumbido de la torre se agudizó. El sistema, devorado por los procesos ocultos que colapsaban la memoria RAM, sufrió un espasmo digital. El cursor comenzó a moverse como un insecto atrapado. Un frío invadió el pecho de Julián. Quiso estirar la mano hacia el ratón, apagar la pantalla y arrancar el cable de la pared. La interfaz del escritorio parpadeó por segunda vez, y las ventanas minimizadas estallaron en la pantalla, maximizándose en cascada. El algoritmo acababa de destripar su secreto más preciado. Se desplegaron en filas los archivos de audio grabados en la cocina. Las pólizas de seguro de vida modificadas hacía apenas unas horas. Y aquellas 2 búsquedas en foros médicos que Julián creía haber borrado para siempre. Sustancias letales indetectables en autopsias por fallo cardíaco. Y uso de potasio para inducir paro cardiorrespiratorio. El parpadeo cesó. La pantalla quedó estática, iluminando el rostro de Josefa. Julián vio cómo las pupilas de ella reflejaban línea por línea, palabra por palabra, el veredicto de su ejecución. Ella dio un paso atrás, asimilando en un segundo que la paranoia de Julián no era por celos. Abrió la boca para gritar, pero el sonido murió en su gola, al escuchar el chasquido a sus espaldas. Julián ya se había levantado de la silla. La llave de la única puerta acababa de girar desde dentro. El silencio levantó una muralla entre ellos. La torre del ordenador continuó con su zumbido, mientras el brillo del monitor iluminaba el laberinto que acababa de cerrarse para siempre, dejando en el aire la respuesta a una pregunta que nadie quiso contestar. Punto ciego. Autor: Ricardo Vega. ¿Qué es pegar los cuernos?, preguntó a la inteligencia artificial. Pegar los cuernos es una expresión coloquial que buscaba el origen de un mito
o el desenlace de su propia historia. Bajo el escritorio, la torre del ordenador emitía un zumbido necio. El calor de los procesos ocultos devoraba la memoria del sistema desde hacía horas. Julián continuó leyendo en voz alta, fingiendo indiferencia. Una de las teorías sugiere que, en la época medieval, los señores feudales tenían el derecho de pernada. No la escuchó aproximarse, pero sintió su respiración helada en la nuca. Josefa seguía el cursor con la mirada fija en cada parpadeo del monitor. Él no se detuvo. Pasífae, la esposa del rey Minos, fue infiel a su marido con un toro. De esa unión nació el Minotauro, una criatura con cabeza de... Las miradas se encontraron en el reflejo del cristal, suspendiendo una pregunta que ninguno de los dos quería formular. «¿Por qué buscas eso?», inquirió ella. Su voz arrastraba el peso de una condena previa. Julián giró la silla. La confrontación eliminó la distorsión del monitor, pero redujo el espacio a nada. Con los brazos cruzados, Josefa se interpuso entre él y la puerta. Las paredes de la habitación parecieron estrecharse. «Curiosidad», respondió él, midiendo el tono para no delatar la culpa. Salió en un hilo de threads. Quería ver qué respondía la IA. Ella esbozó una sonrisa carente de humor. «Curiosidad. Por eso cambiaste el código del teléfono. Por eso te encierras en el baño como si custodiaras un secreto. Llevas días así. Tecleas, entro y minimizas ventanas. ¿Qué buscas, Julián?» «Seguridad de la empresa», replicó él, sosteniendo la mirada. «Nos obligaron a actualizar las cuentas vinculadas al móvil. Estás construyendo fantasmas». «Sé cómo respiras cuando mientes», añadió ella, dando un paso hacia el escritorio. «Esa pregunta no apareció sola. La escribiste tú, letra por letra. Dime qué ocultas. Termina con esto de una vez». Julián abrió la boca para defenderse, pero la sílaba quedó suspendida en el aire. El monitor emitió un parpadeo que tiñó su rostro de un fogonazo azul. Bajo el escritorio, el zumbido de la torre se agudizó. El sistema, devorado por los procesos ocultos que colapsaban la memoria RAM, sufrió un espasmo digital. El cursor comenzó a moverse como un insecto atrapado. Un frío invadió el pecho de Julián. Quiso estirar la mano hacia el ratón, apagar la pantalla y arrancar el cable de la pared. La interfaz del escritorio parpadeó por segunda vez, y las ventanas minimizadas estallaron en la pantalla, maximizándose en cascada. El algoritmo acababa de destripar su secreto más preciado. Se desplegaron en filas los archivos de audio grabados en la cocina. Las pólizas de seguro de vida modificadas hacía apenas unas horas. Y aquellas 2 búsquedas en foros médicos que Julián creía haber borrado para siempre. Sustancias letales indetectables en autopsias por fallo cardíaco. Y uso de potasio para inducir paro cardiorrespiratorio. El parpadeo cesó. La pantalla quedó estática, iluminando el rostro de Josefa. Julián vio cómo las pupilas de ella reflejaban línea por línea, palabra por palabra, el veredicto de su ejecución. Ella dio un paso atrás, asimilando en un segundo que la paranoia de Julián no era por celos. Abrió la boca para gritar, pero el sonido murió en su gola, al escuchar el chasquido a sus espaldas. Julián ya se había levantado de la silla. La llave de la única puerta acababa de girar desde dentro. El silencio levantó una muralla entre ellos. La torre del ordenador continuó con su zumbido, mientras el brillo del monitor iluminaba el laberinto que acababa de cerrarse para siempre, dejando en el aire la respuesta a una pregunta que nadie quiso contestar. Punto ciego. Autor: Ricardo Vega. «¿Qué es pegar los cuernos?», preguntó a la inteligencia artificial. Pegar los cuernos es una expresión coloquial que buscaba el origen de un mito o el desenlace de su propia historia. Bajo el escritorio, la torre del ordenador emitía un zumbido necio. El calor de los procesos ocultos devoraba la memoria del sistema desde hacía horas.
Julián continuó leyendo en voz alta, fingiendo indiferencia. Una de las teorías sugiere que, en la época medieval, los señores feudales tenían el derecho de pernada. No la escuchó aproximarse, pero sintió su respiración helada en la nuca. Josefa seguía el cursor con la mirada fija en cada parpadeo del monitor. Él no se detuvo. Pasífae, la esposa del rey Minos, fue infiel a su marido con un toro. De esa unión nació el Minotauro, una criatura con cabeza de... Las miradas se encontraron en el reflejo del cristal, suspendiendo una pregunta que ninguno de los dos quería formular. «¿Por qué buscas eso?», inquirió ella. Su voz arrastraba el peso de una condena previa. Julián giró la silla. La confrontación eliminó la distorsión del monitor, pero redujo el espacio a nada. Con los brazos cruzados, Josefa se interpuso entre él y la puerta. Las paredes de la habitación parecieron estrecharse. «Curiosidad», respondió él, midiendo el tono para no delatar la culpa. Salió en un hilo de threads. Quería ver qué respondía la IA. Ella esbozó una sonrisa carente de humor. «Curiosidad. Por eso cambiaste el código del teléfono. Por eso te encierras en el baño como si custodiaras un secreto. Llevas días así. Tecleas, entro y minimizas ventanas. ¿Qué buscas, Julián?» «Seguridad de la empresa», replicó él, sosteniendo la mirada. «Nos obligaron a actualizar las cuentas vinculadas al móvil. Estás construyendo fantasmas». «Sé cómo respiras cuando mientes», añadió ella, dando un paso hacia el escritorio. «Esa pregunta no apareció sola. La escribiste tú, letra por letra. Dime qué ocultas. Termina con esto de una vez». Julián abrió la boca para defenderse, pero la sílaba quedó suspendida en el aire. El monitor emitió un parpadeo que tiñó su rostro de un fogonazo azul. Bajo el escritorio, el zumbido de la torre se agudizó. El sistema, devorado por los procesos ocultos que colapsaban la memoria RAM, sufrió un espasmo digital. El cursor comenzó a moverse como un insecto atrapado. Un frío invadió el pecho de Julián. Quiso estirar la mano hacia el ratón, apagar la pantalla y arrancar el cable de la pared. La interfaz del escritorio parpadeó por segunda vez, y las ventanas minimizadas estallaron en la pantalla, maximizándose en cascada. El algoritmo acababa de destripar su secreto más preciado. Se desplegaron en filas los archivos de audio grabados en la cocina. Las pólizas de seguro de vida modificadas hacía apenas unas horas. Y aquellas 2 búsquedas en foros médicos que Julián creía haber borrado para siempre. Sustancias letales indetectables en autopsias por fallo cardíaco. Y uso de potasio para inducir paro cardiorrespiratorio. El parpadeo cesó. La pantalla quedó estática, iluminando el rostro de Josefa. Julián vio cómo las pupilas de ella reflejaban línea por línea, palabra por palabra, el veredicto de su ejecución. Ella dio un paso atrás, asimilando en un segundo que la paranoia de Julián no era por celos. Abrió la boca para gritar, pero el sonido murió en su gola, al escuchar el chasquido a sus espaldas. Julián ya se había levantado de la silla. La llave de la única puerta acababa de girar desde dentro. El silencio levantó una muralla entre ellos. La torre del ordenador continuó con su zumbido, mientras el brillo del monitor iluminaba el laberinto que acababa de cerrarse para siempre, dejando en el aire la respuesta a una pregunta que nadie quiso contestar.